las gracias, pedir por favor, el responder de nada, ¿cierto? La cortesía, siempre estar en ese vocabulario de ellos. Pero, ¿por qué cuando ya vamos creciendo, esas palabras mágicas como que ya no, como que no son tan mágicas? Ya no son tan mágicas, ¿cierto? Porque empezamos a trabajar, ¿cierto? Ya empezamos a comprar nuestras propias cosas, a ganar con nuestro esfuerzo, como que ya nada me da nadie porque tengo que agradecer. Pero ahí es el punto clave de lo que quiero hablar en esta mañana. Las palabras mágicas están aún desde la Biblia. Y así como a los niños les enseñamos que con las palabras mágicas pueden llegar a obtener muchas cosas, desde el cielo también se nos enseña eso. Con las palabras mágicas podemos abrir las puertas de los cielos, las ventanas de los cielos, recibir grande bendición. En la gratitud siempre va a traer mejor recompensa. La gratitud siempre va a abrir un mejor camino. Y escuché un predicador hace un tiempo que él decía: la gratitud mide mi nivel de espiritualidad. Mi gratitud mide mi nivel de espiritualidad. Y es una gran verdad. Está conectado directamente mi gratitud con mi vida espiritual. ¿Qué tanto usted agradece en el día a día? Hoy el devocional fue muy lindo, muy especial. Cuando usted canta este tipo de canciones, no sé, a mí me pasa. Cuando canto ese tipo de canciones con esta temática, mi corazón se arruga inmediatamente y mi mente empieza a rebobinar toda la misericordia del Señor, y la gratitud sale a flote y la conexión con el Señor es mayor. Siempre mi nivel de gratitud va a expresar mi nivel de espiritualidad. Y el escritor Lucas, en su evangelio, cuenta una historia fascinante, de una sanidad que hubo a unas personas, y que el punto clave de la historia es la gratitud. Lucas capítulo 17, versículo 11 al 19, y vamos a leer la historia para tenerla ahí en mente. Lucas 17, 11 al 19, en Nueva Traducción Viviente, dice de la siguiente manera: mientras Jesús seguía caminando a Jerusalén, llegó a la frontera entre Galilea y Samaria. Al entrar en una aldea, 10, póngale cuidado a esa cantidad, 10 hombres con lepra se quedaron a la distancia gritando: Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Jesús los miró y dijo: vayan y preséntense a los sacerdotes. A la distancia, estaban el uno al otro. Y mientras ellos iban, quedaron limpios de la lepra. Noten que el milagro ocurre muy pragmático, muy práctico. El escritor no se dedica tiempo a explicar cómo fueron sanados, no. Simplemente Jesús les dijo: vayan y preséntense, y cuando iban caminando fueron sanos. El punto central es lo siguiente, versículo 15. Uno de ellos, cuando vio que estaba sano, volvió a Jesús exclamando: alaben a Dios. Y cayó al suelo a los pies de Jesús y le agradeció por lo que había hecho. Ese hombre era samaritano. Jesús preguntó: ¿no sané a 10 hombres? ¿Dónde están los otros 9? ¿Ninguno volvió para darle gloria a Dios excepto este extranjero? Y Jesús le dijo al hombre: levántate y sigue tu camino, tu fe te ha sanado. En la Reina Valera diría: tu fe te ha salvado. Qué historia tan interesante, ¿no? Bastante importante.
Así una pregunta solo para que usted piense y se responda a usted mismo. ¿Usted es de los 9 o usted es el 10? No me responda, déjelo ahí. Y hablemos del grupo mayor, de los que no volvieron. Porque ellos igual eran leprosos. La ley era una de las enfermedades más complicadas y más bueno, eso, para un ser humano. Porque el tener la lepra lo aislaba de toda la comunidad y le hacía perder todas sus posesiones. Si era el hombre más rico de la aldea, de la población, y le daba lepra, quedaba en ruina totalmente. Tenía que dejar todo e irse a las afueras de la ciudad a vivir entre el desierto, entre el campo, y que nadie se le podía acercar. Por eso el texto dice que ellos a la distancia fue que le dijeron a Jesús: ten misericordia, porque cuando alguien venía pasando por ahí, ellos por la ley tenían que decir: soy inmundo, soy inmundo. Tenían que alertar a la gente de que no se le podían acercar. Y era esa carga que tenían. Entonces los 10 tenían la misma carga, la misma situación, el mismo desespero, la misma angustia de haberlo perdido todo. Y los 10 tuvieron la fe de que Jesús les podía sanar. Por eso los 10 gritaron que a Jesús a la distancia de que Él tuviera misericordia. Pero 9 de ellos se quedaron disfrutando la bendición. ¿Sabe qué es lo más, el gran peligro de que Dios nos bendiga? ¿Sabe cuál es el gran peligro de que Dios nos bendiga? Que nos volvamos orgullosos, que nos olvidemos de Él, que nos volvamos ingratos. Ese es el gran peligro de que Dios nos bendiga con provisión, con sanidad, con protección, con felicidad, con paz en el corazón. El gran peligro de esa bendición es que nos volvamos ingratos, porque la ingratitud tiene unas consecuencias bastante severas en lo social, en lo espiritual, en lo psicológico. Tiene consecuencias muy grandes, como por ejemplo, en lo social, la ingratitud causa un deterioro de los vínculos. Las personas que son ingratas suelen ser solitarias, no porque ellos tengan que estar en soledad, sino porque todos se aíslan de Él, se separan de Él, y Él mismo genera una distancia entre la otra gente porque cree que los otros tienen mucho y Él no tiene nada. La reputación de narcisismo, que es ese derecho excesivo a tener. Es que yo soy el que merezco y por qué yo no tengo, y entonces me aíslo y miro a todos como afortunados, o de la rosca o de la crema innata, qué sé yo, y yo soy el desafortunado. Entonces causa ese aislamiento y unos conflictos constantes. El ingrato siempre está en conflicto. Todo el tiempo tiene problemas, todo el tiempo tiene un conflicto con alguien, pelea hasta con la sombra. Se mira al espejo y el que ve al espejo le cae mal. Ese es el ingrato. Desde lo espiritual, ¿qué consecuencias hay de la ingratitud en lo espiritual? Hay una sensación de carencia. Todo el tiempo hay una sensación de carencia, porque se centra en lo que falta y no en lo que se tiene. Y así reciba gran bendición de Dios, va a estar pensando eso en lo que falta, en cómo va ahora a manejar eso, y bueno, se le convierte un caos la bendición. También espiritualmente hay una consecuencia, y es la pérdida de propósito. Perder el propósito, el sentido de que Dios es el proveedor, de que Dios es nuestro sustento, que Él es el que nos da todo. Esa es una gran consecuencia. Y el bloqueo de la paz interior. La ingratitud genera un bloqueo de la paz interior. Aún hay cristianos que nunca tienen paz,
su vida es agitada todo el tiempo, mantienen siempre en un estrés, siempre en un afán del corazón, y no necesariamente porque el entorno sea de tensión, sino que al no tener paz con Dios, al no tener gratitud con Dios, siempre va a estar en conflicto su corazón. Y desde la parte psicológica, las consecuencias es que se hace un aumento del cortisol, que es la hormona del estrés. O sea, el estrés que usted vive, usted mismo lo genera, la mente, el cerebro genera esa sustancia y usted vive en estrés. La ingratitud genera estrés. Si usted últimamente ha vivido estresado, evalúese si es porque ha estado ingrato, en ingratitud ha estado viviendo últimamente. La ingratitud genera un mayor riesgo a la depresión y a la ansiedad, un mayor riesgo de depresión y ansiedad. A todo lo que se genera por la falta de las palabras mágicas, todo el problema que se va teniendo. También la ingratitud genera baja resistencia o baja capacidad de resiliencia frente a los problemas de la vida. Un ingrato, cualquier cosa lo derriba, cualquier situación lo tira al piso, no le da ánimo nada, porque no hay gratitud en sus labios, no hay gratitud en su corazón. Entonces, diría William Barclay, un comentarista bíblico, que la ingratitud y el orgullo van de la mano. La ingratitud y el orgullo van de la mano. Donde vaya el uno, allá lo acompaña el otro. Y sabemos por la Biblia que al orgulloso, al altivo, Dios lo mira de lejos. Y si el orgullo y la ingratitud es lo mismo, entonces al ingrato Dios lo mira de lejos. ¿Entiende entonces por qué muchas veces nuestra vida no avanza, no progresa, se queda estancada? Y en este inicio de año, el pastor nos ha estado motivando en 3 áreas importantes: en la devoción, en lo relacional, la conexión y en la extensión. Con ingratitud no vamos a lograr nada de eso. Porque si la gratitud mide mi nivel de espiritualidad, entonces mi devoción ahí va a estar probada. Si la ingratitud genera mala relación con todos, entonces esa conexión que como iglesia queremos generar no se va a lograr. Y si queremos llegar a tener extensión, crecer, y tenemos una carencia, una falta de satisfacción por lo que tenemos en la iglesia, pues tampoco vamos a lograrlo. Es decir, que un gran enemigo del avance de la iglesia y del propósito que como iglesia queremos proyectar es la ingratitud. Esos 9 leprosos recibieron su bendición, fueron sanos, porque Jesús les dijo: no fueron 10 los que sané, o sea, a los 10 los sanó, pero 9 se quedaron disfrutando esa bendición y se olvidaron quién fue el que los sanó. Porque es que a veces cuando uno empieza a evaluar lo que era antes y lo que era ahora, uno dice: bueno, algo pasó. Hermano Víctor ahorita hace un momento contaba, cuando él conoció al Señor y llegó a la iglesia, estaba en un tiempo de crisis, de quiebra, bastante angustioso. Y si usted habla con él hoy, ¿cómo están como familia? El Señor los ha bendecido. Entonces, cuando uno mira cómo ha sido la vida, cómo el Señor ha obrado en nosotros, y nos olvidamos de dónde nos sacó el Señor, y nos olvidamos de todo lo que el Señor ha hecho por nosotros, mi hermano, es ahí donde estamos en peligro de avanzar, en peligro de disfrutar más de Dios y quizá aún de la salvación. Porque, como les dije ahorita, la Reina Valera al finalizar dice que ese uno que volvió, dijo: tu fe te ha salvado.
Entonces los otros fueron sanados, pero solo uno fue salvado. ¿Usted qué quiere? ¿Ser sanado o ser salvo? Mejor lo uno y lo otro. Que el Señor nos bendiga, que el Señor nos sane, que el Señor haga grandes cosas con nosotros, pero que seamos agradecidos, que volvamos a Él en gratitud, que volvamos a Él en gratitud. Entonces, la ingratitud termina siendo una prisión mental. Una prisión mental en la que el carcelero y el encarcelado soy yo mismo. Yo mismo me encarcelo en mi ingratitud y yo mismo estoy ahí sufriendo en esa soledad de la prisión. Y el Señor no nos ha llamado a esclavitud, el Señor no nos ha llamado a sufrimiento, el Señor no nos ha llamado a tristeza ni a derrota. Todo lo contrario, Él nos sacó de las tinieblas a su luz admirable. Todo el propósito de Dios es que el hombre tenga una relación correcta con Él y por ende todo lo que le ocurra le acontezca bien, le lleve a bien, le vaya todo excelente, porque son los planes que Él tiene para con cada uno de nosotros. Pero miremos ahora un poco de lo que sería ese otro hombre. Y es necesario entonces mencionar lo que el escritor también hace énfasis, que era un samaritano, que era un extranjero. Y para todos los relatos en los evangelios, cuando se resalta que era un samaritano o que era un fenicio, que era un romano, tiene un toque especial, porque son personas que directamente no conocían a Dios y que directamente no tenían un conocimiento de la palabra y que quizá nunca en su vida habían ido al templo a adorar a Dios. Y la mayoría de ellos siempre sobresalen por una fe genuina, sobresalen por una gratitud, sobresalen por una acción de rendición y de reconocimiento al Señor. Y Jesús siempre atacó a los fariseos y a los saduceos, no por saber más, sino por la ingratitud de saber más. Porque ellos conocían más las escrituras, estaban más tiempo en el templo, conocían más del Dios de Israel, pero su ingratitud era tan grande que en el cielo solo retumbara su orgullo. Entonces el escritor Lucas muestra esa parte. Ese uno que volvió a agradecer era un extranjero, era un samaritano, era alguien que técnicamente no tendría por qué volver a agradecer. La ecuación tendría que ser a la inversa, que 9 volvieron y uno se quedó festejando. Eso sería lo más lógico desde el contexto cultural, religioso del momento. Porque muchas veces encontramos gente inconversa que es altamente agradecida con la vida. Gente que nunca ha venido a una iglesia cristiana, pero que todo lo que respira es gratitud y generosidad. Y a veces donde más se halla la ingratitud es en las iglesias. Hace unos días atrás fue sabido por todos la muerte del cantante popular Jason Jiménez, ¿no? Y por unos lados salían algunos pastores, predicadores que tuvieron contacto con él y compartieron el evangelio y aseguraban cómo el amor de Dios le había tocado. Pero ningún inconverso dijo: es mentira que él está en el cielo. Todos los que dijeron que él estaba en el infierno fueron los cristianos. ¿Por qué será que somos los cristianos los que mandamos a la gente al infierno? ¿Por qué será que nosotros hacemos el papel de porteros del cielo y decimos quién entra y quién no entra, como si nosotros no hubiéramos estado muertos en delitos y pecados? Entonces, mis hermanos, ese hombre, siendo extranjero, no teniendo por qué volver a agradecer,
volvió reconociendo a Jesús como el Señor de su vida. Y es que las palabras mágicas son sinónimo de la misericordia del Señor. Cuando yo vengo al Señor, le digo: Señor, por favor, ten misericordia de mí. Eso en el cielo tiene un efecto grande. La Biblia dice que Dios no desprecia el corazón contrito y humillado. La oración suplicante nunca será rechazada. Nunca será rechazada la oración suplicante. Entonces, este hombre, al igual que todos, gritó: Señor, ten misericordia. Pero luego supo decir: gracias. ¿Alguien aquí ha disfrutado de la misericordia del Señor? Usted es un candidato para agradecer. Usted es un candidato para agradecer. También las palabras mágicas nos denotan obediencia a Dios. Obediencia a Dios. Porque este hombre, al igual que los otros, oyeron la indicación de Jesús: vayan y preséntense al sacerdote. Ya, Jesús no les dijo más. Solo vayan y preséntense al sacerdote. ¿Qué quedaba ahí? Obediencia. Obediencia. Cuando yo entiendo la gratitud, entiendo que Dios es todopoderoso, que mi Dios es el todopoderoso, es el que hace las cosas que no son como si fueran. Entiendo que si Él me dice algo, aunque no lo entienda, es porque va a pasar. Y decir gracias, aún en el desconocimiento de lo que va a venir mañana, es asegurar esa bendición. Nosotros no sabemos cómo vaya a estar este año. Es año de elecciones, es un año que a nivel mundial hay mucha tensión. No sabemos cómo va a ser el día a día de este año. Pero si hasta este día 18 del año su voz quizá no ha sido de mucha gratitud, sino más bien de queja, de angustia, de preocupación, de estrés, le invito a que asegure el bienestar de su vida en lo que resta del año agradeciendo. Obedezca al Señor. Por nada estén afanosos, sino sean presentadas delante de Dios todas vuestras peticiones con acciones de gracias. Eso es lo que nos manda el Señor. Obedezcamos. Obedezcamos. Presentemos nuestras peticiones, nuestras afán, nuestra ansiedad, presentémosla delante del Señor y Él tendrá cuidado de nosotros. Eso es obediencia. Eso es obediencia. Pero también esas palabras mágicas son símbolo de la salvación de Dios. Son símbolo de la salvación de Dios. En Romanos 1 y 2, el apóstol Pablo, cuando escribe esa carta, argumenta por qué el ser humano, aún en ese tiempo, hace 2000 años, por qué era la gente tan mala en ese tiempo. Que se olvidaron de Dios, que se entregaron a sus pasiones, que se inventaron pecados, que eran desobedientes a los padres. Bueno, hace una lista de características muy negativas del ser humano. Pero todo lo engancha en algo: se olvidaron de darle gracias a Dios. Tremendo. Y uno ve hoy día el mundo como está, el desorden y el libertinaje de la sociedad actual, y todo radica ¿en qué? En que se olvidaron de darle gracias a Dios. Y cuando un pecador viene ante el Señor y reconoce que es Él el Salvador y le da gracias por perdonar sus pecados, hay salvación. Cuando vuelve a acordarse del Señor, cuando vuelve a recordar que su vida depende del Señor, hay salvación. ¿Ven la estrecha relación de la gratitud con tantas aristas de nuestra vida cristiana? La bendición, la paz, la salvación, el vínculo fraterno. Tiene una influencia muy, muy grande. Y
empezando este año, los primeros días de ese año, en medio de una reunión con los directivos de Dynamis, del cual el Señor me permite ahí estar en ese grupo, había una problemática con un misionero. Estaba solicitando algo para mejorar algo en su contexto. Y no era viable, o mejor, era algo que se podía, pero a la vez no se podía. Y el director, Pastor Isaías Avendaño, él nos dijo algo. Dijo: yo aprendí de mi padre algo muy claro. Pastor Abelino Avendaño, que fue un hombre que Dios usó mucho para llenar toda Antioquia con el evangelio. Y él nos decía: mi padre siempre nos enseñó que hay que darle lugar a que Dios se glorifique. Hay que darle lugar a que Dios se glorifique. Y en medio de la reunión eso fue una luz. Fue de esas frases que conectan muchas cosas. Y uno a veces se desespera y empieza a tomar decisiones aceleradas, imprudentes, por querer resolver todo ya, y no le da lugar a que Dios se glorifique. En lo que cada uno está atravesando hoy, pueden haber muchas posibles soluciones, pero yo le digo: dele lugar a que Dios se glorifique. Dele lugar a que Dios se glorifique. Y quizá el punto de partida sea decirle: Señor, gracias por esta crisis. Gracias por lo aprendido. Gracias por lo que tengo. Gracias por mi salud. Hace un momento que hablamos con el pastor acerca de los pastores que están enfermos en situaciones difíciles. Y decía: bueno, Señor, gracias por mi vida primeramente. Estoy bien, estoy sano. Pero en medio de que hablábamos ahorita ya con el pastor, él me contaba de algunos pastores. Y pasó en medio de todo, yo dije: Señor, gracias por mis pastores, porque están sanos. Porque hoy no estamos orando por ellos, por sanidad, porque estén en una clínica. Démosle lugar a que Dios se glorifique. Las crisis van a llegar, la vida misma nos va a traer crisis, preocupaciones, estrés, pero decidamos el agradecimiento. Yo lo he experimentado de una manera tan fuerte que hace año y medio, 2 años quizá, Dios empezó a tratar conmigo, y se los he contado en otras ocasiones, en las que el estrés, la ansiedad era tan fuerte que a mí la cara me empezaba a saltar en cualquier momento. Y yo decía: no, aquí en cualquier hora tengo que llamar a mi esposa, me torció la cara, me dio una parálisis o algo, porque era en cualquier instante, en cualquier momento que me empezaba a brincar la cara o el ojo, y era esa angustia. Y cualquier cosa que me pasara, que medio me estresara un poquito, inmediatamente la cara me empezaba a tener ese hormigueo y a brincar. Y fue el medio de Dios llamarme atención para decirme: o vives tranquilo, confiando en mí, a las buenas, en gratitud, en tu casa, cantando, adorando, o lo aprenderás en una clínica, en terapias, a la fuerza, quizá con secuelas de por vida. Dios sabe cómo llamar nuestra atención. Y desde entonces en nuestra casa establecimos un principio muy claro, que es vivir en gratitud, en contentamiento y en generosidad. Esas 3 palabritas han sido claves, y a las niñas hemos tratado de inculcárselas lo más que hemos podido: gratitud, contentamiento y generosidad. Y desde ese tiempo, cuando empezamos a forzarnos a vivir en eso, a obligarnos, entre comillas, a ser agradecidos con el Señor y vivir en paz, hemos experimentado una bendición de Dios muy especial en todas las áreas. Si bien hay momentos que me trato de estresar, de una vez recuerdo: relax, porque sé que
cuál es el aguijón que hay ahí. Y aquí les cuento un poquito más de chisme santo. ¿Cuánto les gusta el chisme santo? Finalizando el año pasado, nosotros teníamos un presupuesto como familia, mirando, bueno, vamos a tener este ingreso. Hicimos un presupuesto y cuando nos dimos cuenta no tuvimos los ingresos que esperábamos, pero sí los gastos que planeamos. Y empieza el estrés y empieza la queja. Ay, pero ¿por qué no? Y ahora, y no estaba disfrutando ese finalizar de año. Y mi esposa siempre tranquilo, si Dios no nos ha dejado, no nos va a dejar. Y ella siempre sabe cómo hacerme guardar silencio, porque dice: usted ha visto cómo Dios lo ha socorrido y ¿por qué se queja? No sea ingrato. Así a los santanderianos. Dele gracias a Dios, Dios siempre nos ha sostenido. Y bueno, sí, ya, tranquilo, ok, manteniendo paz. Y recuerdo el 31 de diciembre, estaba en medio de que estaba así disfrutando y todo, pero por dentro estaba afanado. Señor, me falta esto, no he podido completar esto. Y ahí en medio del estrés, estábamos después del almuerzo descansando un poquito, cuando suena el teléfono, pin, pin, de Nequi. Pero yo miré y no tenía, eso de que no tiene nombre claro, y la cifra no coincidía. Yo no estoy esperando consignaciones de nadie ni nada, pero la cifra me llamó la atención, porque no eran 10,000 ni 20,000. Y eso es una broma, pero eso es para robarme. Entonces empecé a mirar y entré a la aplicación y sí, ahí estaba. Y le dije: mi amor, vea, y esto, no, se equivocaron, esperemos que llamen pero igual vamos y gastémonos y después pagamos. Ya lo gastamos y después pagamos, porque lo necesitamos. Mi amor, no, tranquila. Cuando no pasaron como 5 minutos, una familia me manda, dice por WhatsApp el pantallazo, dice: pastor, si queríamos bendecirlo. Y con mi esposa le mostré y los dos nos fundimos en llanto, agradeciendo, porque fue el último día del año, en el último momento el Señor mandó una provisión. Yo me la había pasado todo el mes quejándome, pero ¿por qué? Mi esposa: esperemos, confiemos en el Señor, confiemos en el Señor. Cuando uno le da lugar a que Dios se glorifique, Él se glorifica. Inmediatamente mandé un mensaje a la familia llorando también: gracias por tener ese buen acto, no lo esperábamos y fue una bendición enorme. Y aquí voy con todo esto de contarles un poco de lo que ha pasado, y es, mi hermano, motivarle a la gratitud. Yo sé que si pasara el micrófono para contar, que cada uno contara cómo el Señor lo ha sorprendido, incluso en este inicio de año, cosas maravillosas podríamos oír. Pero quiero motivarle a la gratitud por lo que tiene, por su profesión, por su arte, por su oficio. Dele gracias a Dios por eso. Estos días estuve pintando el apartamento de mi mami, y fue por un detalle, ¿no? Y de cumpleaños le damos a pintar no tiene que pagar nada. Obviamente no le íbamos a cobrar tampoco, pero estando allá pintando el apartamento de mi mami, recordé y daba gracias al Señor que por más de 15 años el Señor envió su provisión a nuestra casa pintando casas. Fue mi arte por 15 años, pintar casas. 15 años pintando casas, haciendo espatulados, estucando, subiendo mandamio, bueno, toda la locura que eso representaba. Fueron 15 años en esa dinámica y que el Señor mandó la provisión. Y pintando allá, le decía: Señor, gracias, porque quizá, y aquí les cuento otro poco de chisme santo, y tienen que pedir perdón por tanto chisme. Porque había muchos que me veían el pastor y a veces cuando me veían en ropa de trabajo, decían: ese pastor, claro, pues una ropa de trabajo, un pintor, pues no es pulida, no es muy elegante. Y yo veía como gente me tenía un poco
por ser pintor y por no mantener una elegancia constante. Pero fuera de eso, digo, Señor, gracias, porque durante esos 15 años me casé. Durante esos 15 años tuvimos nuestro primer carro, bueno, el único que hemos tenido. Hemos viajado, hemos ido, hemos llorado porque nos metimos en deudas, ilusionados con dinero. Bueno, aprendimos a manejar dinero a las malas, pero fue en esos 15 años siendo pintor de casas. Nacieron mis hijas, fueron los primeros cuadernitos, los primeros de todo, lo primero de todo ahí. Y digo, Señor, gracias por tu provisión, por tu bendición. Gracias por todo eso. Estos días también a mi hija Lucía le cayó el primer diente. Y fue una fiesta en la casa. O sea, pero ay, pues un diente. Con Ligny pues también fue una fiesta cuando de la emoción y todo. Y con las dos, yo voy a sacar el primer diente. Y yo le saqué el primer diente a las dos. A lo casero, con hilo. Bueno, ustedes saben cómo es. Los que vivieron esa etapa. Y yo le saludé, yo lo voy a hacer. Y ella, ay, que no, yo lo voy a hacer. Y qué día, bueno, le sacamos el primer dientecito. Ligny empezó a llorar de la emoción, Lucía lloró del dolor. Pero luego yo empecé a llorar delante de ellas, agradeciéndole al Señor. O sea, pero ¿qué tiene que ver un diente con todo eso? Pues resulta, como quizás algunos saben, Lucía ha tenido una situación médica con sus huesos, y es que ella tiene una deficiencia de la vitamina D. Es algo no común, no normal. Sus huesos son muy frágiles y constantemente está en revisión. Y lo que más va a los médicos como mirando es que ella vaya creciendo. Si ella crece en talla, es porque el proceso va bien, sus huesos van bien. Y cuando le saqué el primer diente, dije, Señor, gracias, porque mi hija está creciendo. Porque a pesar de eso, bueno, va a renovar dientes. Los dientes son huesos. Y si renueva dientes es porque tu misericordia está ahí también. Tanto que tendríamos que contar, tanto que tendríamos que agradecer, que por eso ser ingrato es pecado. Por eso ser ingrato es ser orgulloso. Por eso la consecuencia de la ingratitud es tan severa que aún puede privar a personas de la salvación. Hay unos textos que nos invitan a la gratitud. Tesalonicenses dice: estén siempre alegres, oren sin cesar, den gracias a Dios en toda situación, porque esa es la voluntad de Dios para ustedes en Cristo Jesús. Filipenses 4, 6 y 7 dice: no se preocupen por nada, más bien en toda ocasión con oración y ruego presenten sus peticiones a Dios y denles gracias, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Colosenses 3:17 dice: y todo lo que hagan de palabra o de obra, háganlo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios el Padre por medio de Él. Colosenses 3:16 dice: el que habiten ustedes la palabra de Cristo con toda su riqueza, instruyanse, aconséjense unos a otros con toda sabiduría, canten salmos, himnos, canciones espirituales a Dios con gratitud de corazón. Y el Salmo 42:11, que para mí ha sido clave en los momentos de crisis: ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Por qué te turba dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Y ese último ha sido esa voz siempre: no te abates, no te turbes, mente mía, cálmese, 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 porque falta una canción que cantar, falta un himno que entonar, falta una melodía que elevar al cielo. No te abatas dentro de mí, porque ya viene el Señor para restaurar, ya viene el Señor para proveer. Y era lo que quiero animarle también a usted hoy: espere en el Señor, aquiete su espíritu, aquiete su alma, como el salmista. Dígale: no te abatas dentro de mí. Mente mía, esté tranquila, porque falta todavía una canción que entonar.
Mente mía, alma mía, quiétese, porque aún he de alabarle, aún he de alabarle. Este año sé que Dios va a obrar, sé que Dios va a hacer milagros en todas las áreas. En todas las áreas. Así que cuando empiece el afán, la ansiedad, el estrés, háblese a usted mismo y diga: espere, corazón espera, el corazón espera, porque aún he de alabarle, aún he de alabarle. Y empiece a agradecer, empiece a agradecer, empiece a agradecer, y verá cómo el ambiente cambia, y verá cómo su corazón empieza a fortalecerse, verá cómo Dios va a glorificarse aún del lugar y de la persona que usted menos se espera. Me imagino esa escena de ese hombre regresando corriendo, corriendo y gritando a lo lejos: alaben a Dios, alaben a Dios, alaben a Dios. Y cuando se tira al piso, dice: Señor, gracias. Señor, gracias por sanarme. Me imagino esa escena, ese hombre ahí. Digo: yo quiero ser ese hombre también. En mis crisis, en mis necesidades, en mis situaciones, poder correr al Señor, decirle: Señor, gracias. Ciertamente el escritor a los Hebreos dice que la fe es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Eso es gratitud. La fe es gratitud. Decirle: Señor, hoy tengo esta dolencia, soy enfermo, pero gracias, porque en la cruz llevaste todo. Tú prometes sanidad. Señor, hoy no tengo nada que echarle a la olla. La nevera está como una fuente, solo agua y luz. Pero gracias, si multiplicaste alimentos para 5,000, para 10,000, mi familia no va a quedar sin alimento. La fe es gratitud. El orgullo es ingratitud. Entonces, ¿qué camino desea transitar usted? ¿Qué camino desea transitar usted? Aún en la proyección como iglesia, en lo que en la iglesia vamos a ir andando, vamos a ir proyectando, en lo que se va a ir ejecutando. ¿Qué camino vamos a tomar? ¿De gratitud o de ingratitud? ¿De fe o de orgullo? Cuando el Señor lo es todo para nosotros, es que eso se empieza a desbordar. El Señor le dijo a Pablo, cuando le dijo que le quitara el aguijón en la carne, le dijo: no, que yo sea suficiente para ti, que mi gracia te sea suficiente, porque mi poder se va a perfeccionar en tu debilidad. Y ahí hay descanso, ahí hay paz. Quizás eso es lo que estamos necesitando: tener paz en nuestro corazón, tener paz, descansar, descansar. Señor, gracias, 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 infinitas gracias. Con sus palabras, por favor, exprese gratitud. Tanto hemos recibido del Señor, tantas cosas que no merecíamos, tantas cosas que no esperábamos, y el Señor en su misericordia las ha traído. Respira profundo y dale esas gracias al Señor. Descansa, ten paz, ten paz. Aquieta tus pensamientos, aquieta el corazón agitado con gratitud.
con gratitud.